Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. ¿Alguna vez te has preguntado si el mundo está cambiando? Si todo lo que estamos viviendo tiene un propósito más grande, o si estamos a punto de entrar en una nueva era, literalmente. Pues hoy vamos a hablar de algo que suena bastante místico y futurista: el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. ¿Te suena? Si no, no te preocupes. Al final de este episodio sabrás exactamente de qué se trata y por qué podría cambiar nuestras vidas. Yo siempre les digo que les traemos un tema muy interesante, pero en realidad ese tema a mí me apasiona mucho y vamos a hablar acerca del cambio de era. Entonces, les doy un saludo muy especial a todos ustedes. Los invito a que, si están pasando en este momento por el canal, se suscriban y le den a me gusta. Raúl, ¿cómo has estado? Muy bien, Mauricio, amigos, oyentes. Yo quisiera, Mauro, saludar a unas personas maravillosas y muy queridas en el municipio de Argelia, Antioquia. ¿No te parece? Saludémoslos. Un saludo para todas las personas. Y también saludamos a unas personas en Rincón del Mar. Claro que sí. Estuvimos hace poco en Rincón del Mar. Un destino maravilloso. Excelente, bueno. Bonito. No solamente estamos saludando en el exterior, también saludamos acá porque nos debemos a muchos suscriptores, amigos y seguidores de acá. Pero también, Mauro, saludo a la gente de Nueva Zelanda. ¿Te parece? Un saludo para la gente de Nueva Zelanda. Claro. ¿Tuviste algún contacto? Vi que nos escuchan allá. Ok. Estamos trascendiendo fronteras. Claro que sí. Saludos a todos, amigos. Estamos trascendiendo, como decís, fronteras, como lo está haciendo la nueva era que empieza a participar ya en este momento. Vamos a hablar hoy Vamos a hablar acerca del cambio de era. Salimos de Piscis y entramos a Acuario. Y ese cambio, Raúl y oyentes, ese cambio ya lleva unas décadas. Ya lleva unas décadas rodando. No es que apenas estemos en la transición. Estamos ya en una nueva era. Yo sé que el tema te apasiona, pero te voy a invitar a ti y a nuestros oyentes para que miremos primero y hablemos de qué es una era astrológica. Me parece muy importante lo siguiente, amigos y Mauro. Vamos a hablar y vamos a diferenciar qué es astronomía y qué es astrología. Cuando hablamos de astronomía, amigos, nos referimos a una ciencia que utiliza el método científico, la observación y la comprobación y todo esto. ¿Y de qué se refiere la astronomía? Se refiere al estudio de los astros o de los cuerpos celestes. ¿Listo? Ahora vayamos al otro lado. Vamos a hablar hoy y nos vamos a centrar en ¿qué? Astrología. La astrología estudia los astros, pero cómo influyen en los seres humanos. Cómo influyen ese tipo de energía de los astros en nosotros los seres humanos, Mauro. Mire, es bien interesante lo que usted dice y yo voy a dar mi concepto. Yo creo que ambas van muy de la mano. Claro. Porque pues la una utiliza el método científico, la otra utiliza, qué sé yo, tal vez un método espiritual, idealista, qué sé yo. Pero, más transpersonal. Pero ambas, o sobre todo la astronomía, se basa básicamente en tratar de interpretar el movimiento de los astros, de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes y darle una interpretación, Claro. Interpretación de cómo influye en nuestras vidas. Eso es lo interesante de la astrología. De la astrología como tal, y ver cómo ambas se fusionan y se apoyan, sobre todo la que te digo que es más a nivel espiritual, sí. en el método científico. No, Mauro, y es de entender que si tú miras los libros ancestrales de sabiduría, inclusive la misma Biblia, habla de esa influencia de los astros en las personas. Y de hecho, si tú te das cuenta, ¿por qué se orientaron los reyes magos? Supuestamente dice la escritura. Por la estrella. Por una estrella. Por una estrella que era la estrella... ¿De Oriente? Era la estrella polar. Era la estrella polar, sí. La estrella polar. Bueno, entonces... Y también desde un punto de vista ya más aterrizado, por decirlo de alguna manera, sin
sin querer herir susceptibilidades. La carta de navegación de la gente que va a mar adentro. Los astros. Utilizan las estrellas. Anteriormente utilizaban las estrellas para poder navegar. Entonces son ese tipo de cosas en las que nuestros antiguos se apoyaron para llevar a cabo una cantidad de cosas. Bueno, eso es de la orientación, pero también desde la influencia de esos astros en nuestro comportamiento. Claro, y se generaban también, de en los lo tiempos social. antiguos se generaban una cantidad, o sea, toma de decisiones importantísimas para una nación entera, dependiendo de lo que dijera la persona Al observar. que observaba las estrellas y le daba la interpretación como tal. Pero mire, usted hablaba que hablemos de qué es una era, y si nos vamos Una era astrológica, disculpa que te si interrumpa. nos vamos a hablar desde la parte más rigurosa, Raúl, una era está conformada por un caminar, que trasciende nuestro sistema solar. Un recorrido. Un recorrido de nuestro sistema solar que dura 2160 años. Cuando hablamos de 2160 años, hablamos de que eso es lo que equivale a una era. Y resulta que una era, como tal, es esta, pero en el firmamento, por llamarlo de alguna manera, hay 12 signos zodiacales. Entonces, cada era está identificada por uno de esos signos. Sí. Son 12, quiere decir que la vuelta completa de todos estos signos dura 25.920 años. Mejor dicho, hay gente que lo redondea, Mauro, con 26.000 años. Pero para tratar de ser rigurosos y precisos es esto, 25.920 años. Bueno, y de allí entonces esto se divide en 12, lo cual nos arroja como tal que cada era dura 2.160 años. Y lo interesante del asunto de la era, ya teniendo conocimiento de qué es una era, que dura 2.160 años y que básicamente las eras son, digamos, eso tiene que ver con el equinoccio. Sí, pero si quieres, yo explico un poquito lo de, bueno, lo que nos dice Mauro es que estas eras astrológicas están vinculadas a un fenómeno llamado precesión de los equinoccios. Y vamos a explicar a los oyentes qué es. La precesión de los equinoccios es básicamente el movimiento de la Tierra mientras gira sobre su eje. Esto hace que el punto donde el Sol se alinea con el equinoccio de primavera, porque tú sabes que hay también otro equinoccio, pero cuando se alinea con el equinoccio de primavera, cambie lentamente con el tiempo y en cada periodo, o sea, un signo zodiacal, se convierte en el protagonista de la humanidad. Vos sabes que la Tierra gira como un trompo y el eje no es derecho del todo. Exacto. No, la de ahí. Exacto. Entonces, eso de la precesión de los equinoccios también tiene que ver que la Tierra al girar empieza, vos me lo decías ahora, como a cabecear, ¿cierto? Como a tener unas... Un bamboleo. Ese es el término, un bamboleo. Un bamboleo. En ese bamboleo inverso de la Tierra sobre su eje, es ese recorrido como tal que equivale a una era que consta de 2.160 años. Pues claro, eso es muy interesante. Pero entonces venga para que no, yo sé que a usted le apasiona y vamos a desarrollarlo para que la gente nos entienda. Sí, tremendas. pero entonces venga, ahí yo ya le empiezo como a abrir pista también a usted y es lo siguiente. Venimos de la era de ¿qué? De Piscis, ¿no es cierto? Venimos de la era de Piscis, pero podemos decir que esa era, amigos, está finalizando. ¿Es cierto o no, Mauro? Es así. Bueno, entonces vamos a hablar. Empecemos con lo siguiente. La era de Piscis la estamos dejando atrás, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a una era que se llama Acuario. Pero hablando de lo que es la era de Piscis. A ver, cuando hablamos de la era de Piscis, que es lo que les digo yo que es muy interesante, pero déjame retomar algo antes de empezar con la era de Piscis, y es lo que hablamos de 2160 años, pero es que la parte, por eso es que es tan apasionante esto, y cuando uno escucha a la gente que se dedica a leer el tarot y que tiene que ver con estas cosas y habla de numerología, es que se desprenden muchas cosas, Raúl. Que mira, hablamos de 25.900 años, 920 años que dura el recorrido completo de los 12 signos. Resulta que el recorrido de un signo son 2.160 años, lo que equivale a una era. Pero dentro de esa era hay otra era más, que dura 180 años. Y son 12. Bueno, sí, pero dentro de esa era que dura
112 años, hay como una Hay una subdivisión como una especie de micro de 15 años. de 15 años. Entonces tenemos la de 25.000. Ahí lo vamos mostrando, qué pena que te interrumpa, ahí lo vamos mostrando a los oyentes para que Ahí sigan. está. Sí, ahí lo están viendo. Tenemos la de 25.920, pasamos a que una era consta de 2.160 años. Dentro de esos 2.160 años, resulta que hay 12 eras más que constan de eras de 180 años. Y a su vez, dentro de esa de 180 años, hay otras 12 eras De que equivalen a 15 años cada una. Y cada una de esas eras tiene movimientos o momentos muy trascendentales para la humanidad Así es. como tal. Entonces, bueno, hablamos de la era de Piscis. Resulta que si nos vamos atrás, nos damos cuenta que arrancamos por allá en la era de Piscis con un personaje que se llama Jesús de Nazaret, que llega a este mundo y parte la historia en dos. Y eso lo sabemos todos. Antes y después, antes de Cristo. Por eso es que nosotros conocemos la historia antes de, después de. Ajá. Pero podemos notar algo muy interesante, Raúl y oyentes, si nos vamos un poquito más atrás. Y era la era anterior. La era anterior a Piscis. Piscis era Aries. Pero usted está yendo bien atrás. Es que eso es lo bueno de la historia y de analizar el asunto de las eras. Resulta que antes era Aries. Y Aries, cada era trae su símbolo. Y el símbolo de Aries era el pez. No. ¿No? El de Aries era el cordero. Ah, cordero. El cordero. De hecho, Jesús alcanza a ser el cordero. Si tú ves pues en los textos bíblicos, lo que dice Juan el Bautista, se habla del Cordero de Dios, ¿cierto? Jesús alcanza a ser el Cordero. Cada era que va en transición arrastra fragmentos de las eras anteriores. Entonces, por ejemplo, notamos una cantidad de cosas. Antes del Cordero, que era Aries, fue Tauro. Y Tauro, el símbolo de Tauro era el toro como tal. Y era el dios toro, y entonces encontramos dioses como Baal y todo este tipo de dioses que tienen que ver con el toro. Con el toro, la figura del toro. Y en el caso de Tauro como tal, que es lo que me parece interesante, Raúl y oyentes, es que cuando hablamos de Tauro hablamos de un signo terrestre, de tierra. Y si tú analizas la era de Tauro, te vas a dar cuenta que la era de Tauro, siendo una era terrestre, la humanidad se desarrolló a nivel terrestre. Los caminos, los grandes ejércitos caminaban, las migraciones de las personas, todo era a pie. Eran rutas terrestres, sí. Caminando. Resulta que pasamos a la era, después de la era de Tauro, pasamos a Aries. Acuario. A Aries. De Tauro, Aries. De Tauro pasamos a Aries. Y de Aries a Piscis. Y de Aries pasamos a Piscis. Bueno, venga. Entonces, Jesús, el maestro, alcanza a ser parte de esa figura de cordero. Pero también entra a Piscis como el pez. Entra a la era de Piscis, porque recuerda lo que yo te digo, cada era arrastra un vestigio de la era anterior. Y por eso es que tú ves todavía manifestaciones de la era de Tauro con las corridas de toro. Se habla del Minotauro. El Minotauro. El Minotauro de En los tiempos del antiguo Egipto, el faraón también tenía una participación para poder pasar de esa parte juvenil a hombre y ser el que regía. Tenía que acabar con la vida de un toro. Estaba esa corrida de toro como tal. Y los toros de los sumerios también tienen que ver mucho, ¿no? Ese momento en que el hombre se enfrenta a la bestia y el faraón tenía que enfrentarse a toro. Entonces, mire, para contextualizar, vamos saliendo de Tauro. ¿Qué pasó con Moisés en el monte de Sinaí cuando el hombre se va por allá a recibir las leyes en la tabla? El pueblo, como tenían ese vacío de su líder y también de un dios, pues ellos, si tenían necesidad de adorar, pues ellos crean un becerro, pues un toro de oro, y empiezan a adorarlo. Ahí entonces baja Moisés, ¿y qué pasa? Acaba con más de 300, literalmente mató a más de 300. Pero hizo primero derretir el toro y que lo tomaran. Sí. O sea, según la leyenda, pues, y lo que hay en la escritura, la historia, sí. Es algo bien tremendo. ¿Qué pasaba, Raúl, ahí? Que ya estábamos en la era de Aries, ya no cabía el toro ya tenía que salir. Era lo viejo, ya estaba entrando lo nuevo, claro. Tú decías algo muy bonito ahorita que decía Jesús, que decía, no es posible que un retazo de tela vieja en un manto viejo se monte a un manto nuevo como tal. Ni echar vino nuevo en un odre viejo, porque termina rompiéndolo. O sea, se necesita el cambio. El vino nuevo hay que echarlo, ¿qué?
en odres nuevos. Entonces, lo viejo empieza a hablar mal de lo nuevo. Y lo nuevo empieza a hablar mal de lo Pero debe haber una transición, que es lo que estamos hablando. Básicamente una transición. Y lo que vemos es que sí hay vestigios que se van enredados en la nueva era como tal. Cada era tiene su símbolo. Cuando ¿Su símbolo o sus símbolos? sus símbolos, Listo. sus perfecto. símbolos como tal, porque también Dale, hay un continúa. cambio de símbolo. Exacto. Pero hay un símbolo que lo identifica. como Bueno, tal. entonces ya llegamos a Piscis. Llegamos Entonces a Jesús, vos me decías ahora, y es muy importante, en las catatumbas, cuando se reunían, hacían un pez para irse guiando. El pez empieza a ser el símbolo de esta era. el pez es el símbolo por excelencia cristiano. ¿Y el elemento? Y el elemento es El agua. Bueno, ¿qué Es el- pasó? Y aquí es donde vienen las cosas interesantes. Entonces, mira, hablemos del símbolo como tal. Resulta que llega la era de Piscis y el símbolo es un pez. Símbolo adoptado por los cristianos, una de las religiones que más predomina actualmente Claro. como tal, ¿cierto? Sí, sí, claro. Resulta que hablamos del personaje de Jesús, un gigante de la historia, que parte literalmente la historia en dos. Sí. Hasta nuestros tiempos, Jesús sigue siendo esa figura O sea, esto, un referente. referente trascendental y un gigante de la historia. Sí, claro. Me gusta mucho esta frase y es que el hombre en realidad parte la historia en dos. Sí. ¿Cierto? Entonces entra a participar el símbolo de Piscis, que es el pez, y ese símbolo lo adopta el pueblo cristiano, Ujú. la religión cristiana como tal. Por eso tú ves lo que hablas de las catatumbas y tú ves que Sí, también lo que hacían el pez. como tal, Ahí están viendo. se pueden ustedes fijar, ingresar a internet o verificar que el símbolo de la cristiandad como tal es el pez, ¿es cierto? Vemos qué pasa, que en la era de Acuario, en la era de Piscis, que es del elemento agua, ocurre algo muy interesante y es que la humanidad arranca un gran desarrollo a través del elemento agua, La navegación. la navegación. Entonces, ¿qué pasa? El hombre domina el agua. Entonces vas a ver que se empiezan a dominar los mares y empiezan a haber travesías intercontinentales. Claro. La gente se va sin saber para dónde carajos iban, a dónde iban a llegar a descubrir nuevas tierras. Y logramos darnos cuenta entonces que los japoneses no sabían que anteriormente que existía América, que existíamos los colombianos. Ahorita ya todos saben que Colombia existe a través inicialmente de la era de Piscis. Bueno, los españoles llegaron Por medio de la navegación. en 492. Los españoles llegaron aquí, algunos dicen que iban por allá para la India. Ah, bueno, disculpa, Mauro, y hay otros que dicen que primero llegaron los vikingos antes que los españoles. Es un tema muy interesante, Sí. que en realidad primero llegaron los vikingos. Y hay vestigios en muchas culturas de acá de Latinoamérica, de acá de Sudamérica, creo que en Chile, de vikingos que estuvieron por acá mucho antes que los De hecho, hay españoles. cruces, creo Sí, que eran cruces vikingos. Creo que sí. Entonces, la conquista o el descubrimiento más bien de América es también producto de esa era del hombre dominando los mares. Y mire lo particular, Raúl y amigos de las eras, que eso es lo que me parece a mí tan emocionante y me llama tanto la atención, y es que en realidad la humanidad empieza a transitar conforme al elemento que reconoce cada era. O sea, el elemento predominante de cada El era. predominante. Por Sí, sí. ejemplo, si nos devolvemos a Aries, la anterior a Piscis, Ujú. el elemento es fuego. Y si ustedes se van a buscar cuáles son las características de ese signo como tal, es un signo que es el signo por característica, por definición de la guerra. Y fueron muchas las guerras que se libraron durante esa era de Aries como tal. Entramos entonces a la era de Piscis y entramos a un despertar. El mensaje cambia. Ajá. ¿Y lo encuentras atrás de quién? De Jesús. De Jesús, pero entonces, bueno, Maura, como el tiempo va avanzando, menos mal que ahí ya llegamos a Piscis para empezar a hablar de la transición que estamos haciendo ya precisamente a Acuario. Es que me voy a emocionar. Sí, pero entonces, Pereira, ¿qué nos dejó esa era, la era de Piscis? Entonces, tú hablabas de Jesús, yo podría decir que la era de Piscis nos dejó misticismo, espiritualidad, Mauro, y la compasión, pero lo que predicó Jesús, ¿no es cierto? Sí. Y otros maestros de vida Lo que también. predica literalmente el evangelio como tal, ¿cierto? Sí, sí. Mire,
Grandes religiones, disculpa, que nos dejó también grandes religiones monoteístas. Sí. Grandes religiones monoteístas, como el cristianismo, que tú lo decías ahora, como el islam y el judaísmo. Ellos en esta era influenciaron nuestra forma de pensar y de vivir, Mauro. Pero mire, hay algo que yo hablaba con usted ahorita y les comento también a ustedes en este momento. Nosotros, antes de socializamos lo que les vamos a comentar. Y ahorita, mientras socializábamos el tema, yo le decía que a mí me llamaba mucho la atención porque es que cada era arrastra vestigios de la era anterior. Sí, hay una transición, hay una Se quedan ahí transición. en esa transición y se proyectan en el tiempo. Van ahí como navegando esos pequeños fragmentos Vestigios. en ese transcurrir de la era como tal. Pero si hay una era que ha tenido muy presente gran parte de la era anterior, es la era de Piscis, a mi parecer. Bueno, Mauro, pero venga, yo les decía que nos dejó fe, que nos dejó pues la compasión, la espiritualidad, pero también sufrimiento humano y también la búsqueda de la salvación. Eso nos dejó esa, y si tú te das cuenta, las hambrunas, las guerras también que hubo y los holocaustos que también hubo en esta era. Claro que En también tenemos que particular. tener en cuenta que son cosas de las que pues nos podemos informar porque son cosas de nuestra historia reciente, pero probablemente en otros tiempos hubo también calamidades muy tremendas. No, sí, claro, claro, pero es como que yo, por ejemplo, para hacer la salvedad, por Mauro. ejemplo, me refería, Raúl, a que esta era como tal, la era de Piscis, que ya pasamos, gran parte de la era anterior, que fue la del Cordero, que es Aries, navegó, mucho de esto navegó durante la era de Piscis. Y no nos vamos muy lejos, vámonos, si hablamos desde la parte del cristianismo, tú ves ahí que el libro de la Biblia, que eso se traduce en biblioteca, Sí, tiene dos bibliotecas. dos bibliotecas, que es el Antiguo y el Nuevo Una Testamento. biblioteca antigua y otra nueva. Y esa biblioteca antigua, que es la del Antiguo Testamento, ha navegado durante estos 2160 años a la par con la nueva biblioteca. Y todavía muchas de esas cosas de esa antigua biblioteca se ponen en práctica y mucha gente de alguna manera, incluso violenta, ha querido imponer lo que eran las leyes Sí, de sí, ese claro, claro. Antiguo Testamento. Ajá. Pero entonces vámonos ahorita a lo que nos compete, ¿dónde estamos? Mauro, ¿dónde estamos? Y es que ya estamos entrando a la era de Acuario. Ya estamos navegando Ya. realmente en la era de Acuario. Ya estamos en la Ya era. empezamos a navegar en la era. La nueva era, Mauro. Y bueno, y ustedes podrán recordar que si nos vamos 10, 20 años atrás, había movimientos, De la nueva New Age. New Age. nuevos movimientos. New Age. Y nuevos movimientos que hablan acerca de, han empezado a salir música de la nueva era. Ah, los las- cuarzos, las piedras, las gemas, Es correcto, el asunto de las piedras, de los las cuarzos, energías, el manejo de la energía, la música. meditación trascendental, la música de Oriente o música para meditar. Resulta, Raúl y oyentes, que hay gente que, diferente a nosotros, sí anda muy pendiente del asunto de los cambios de era. Mauro, paréntesis, gente que está despierta. Gente que está despierta. ¿Y cuál es la idea también del llamado para ustedes, amigos? Es a estar despiertos. Entonces, ¿qué pasa? Despertar. Aquellos que no estamos despiertos, No, pero nosotros estamos o despertando, que no, Mauro. o en ese momento tal vez sí, pero en ese momento no, y que tal vez no somos gente que anda pendiente del asunto de los cambios de era, pues nos dejábamos influenciar por la antigua era que satanizaba la nueva era. Claro, Y nos decían, no, eso es malo, es pecado. eso es pecado, eso es del diablo. Ujú. No, es el cambio de era como tal. Bueno, El hay... cambio de era como tal. ¿Y sabe qué es lo interesante de un cambio de era, Raúl? Ujú. Que un cambio de era, Raúl y amigos, un cambio de era es cuando empieza el cambio de era. Esto es, haga de cuenta, amigos y oyentes, esto es como un parto. Un nacimiento. Un nacimiento, un parto. Y un parto viene acompañado de ¿qué? Dolor. De dolor. Claro. Y nos damos cuenta de que llegó el cambio de era porque hay evidencias que nos la muestran, históricas. ¿Cuándo arranca el cambio de era? Vámonos para la revolución industrial. Allí arranca el cambio de era, amigos. Acuario tiene un elemento por naturaleza que es el aire.
Bueno, hablamos de Piscis, perdón, De sí, Piscis. que el elemento era el agua. Era el agua. Y ahora Acuario, el elemento es el aire. El elemento es el aire. Y es muy particular porque nosotros decimos acuario y nos imaginamos que es agua. Sí, sí, sí. Resulta que no, que Que es aire. es aire. Y también dicen que ese elemento va acompañado de luz. Pero bueno, el elemento como tal que rige Acuario es el aire como tal. ¿Y que nos encontramos nosotros desde el siglo XIX? Por allá desde 1800 en adelante. Cuando se inventa el avión. Resulta que hay la revolución industrial. Ujú. Y de un momento a otro, en cuestión de 15 años, hermano, empiezan a haber innovaciones tecnológicas, las que usted quiera. De hecho, arranca el vehículo a motor y había gente que hacía competencias porque los que tenían coches que eran como 6 o 4 caballos que alaban, Sí, sí, sí. decían, no, es que es mucho más eficiente el caballo. Y hacían hasta competencias porque ellos no querían aceptar y igual se les iba a caer el trabajito. Bueno, eso en cuanto a la innovación, pues Cuanto a innovación. Pero sí. entonces, ¿qué pasa? El aire. Llega como tal a Acuario y como quien dice, a ver, apártense que llegué yo y este escenario me pertenece, es el mío. Y encontramos que hay unos señores por allá que soñaban con volar, los hermanos que les... Los hermanos Wright. ¿Son los hermanos qué? Wright. Bueno, estos señores se les da porque quieren conquistar el aire y se inventan el avión y creo que tienen un vuelo Mauro. que dura unos minutitos. Pero si espere, yo lo interrumpo. Pero antes de estos hermanos Wright, ya se ha inventado el globo, el Zeppelin, o sea, ya se estaba conquistando se estaba conquistando el aire porque ya se podía volar por medio de un globo dirigible o un Zeppelin. Y ahí entra ya el avión. ¿Estamos hablando de qué momento específico? Sí, de esta era que Del siglo XIX, entrando al siglo XIX, por elemento aire. Por eso te digo, ahí arranca y empieza a manifestarse la era de Acuario. Resulta, Raúl, que dominamos el aire y por eso tú puedes ver Los viajes hoy en día. tú puedes ver que hace muchos años decíamos, qué tremendo que yo puedo desayunar en Medellín, pero puedo ir a almorzar a Bogotá y me devuelvo y puedo comer aquí en Medellín nuevamente. Ajá. O lo que hacían las hijas de una persona por allá en Bogotá que Tomaban clases de no tenis. somos pues aquí de politizar ni mucho menos, pero habían las hijas de un político, creo, muy adinerado que se iban por la mañana a recibir clases de tenis En Miami. Y regresaban porque venían a almorzar y tenían clases en la universidad, no sé, por la tarde, un bloque por la tarde. Sí. Entonces mira lo que hemos logrado en la era de Acuario, El aire. dominando el aire. Pero mire, recuerde que yo le dije a usted que toda era cuando llega es un parto, es un nacimiento y hay dolor. Y que la era de Acuario como tal está relacionada también con la luz. Y en ese tiempo de la revolución industrial, en los años 40, en ese trascender de los años 40, casi hasta el 48, que ya termina la Segunda Guerra Mundial. Realmente la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Sigue la Guerra Fría, como tal. ¿Qué pasó en ese tiempo, hermano? Vio la humanidad la manifestación de luz Más fuerte y más potente. impresionante, no natural, que jamás haya existido en toda la humanidad. A menos que haya sido pues la explosión del volcán Del Vesubio. pero estamos hablando de algo no natural, diferente al Sol, y es la bomba atómica. Claro. La bomba atómica muestra, llegó la era de Acuario. Bueno, Eso es lo que pasa con los cambios de era. Bueno, eso por un lado, Mauro, pero yo también quisiera decirles que aquí también se ponen las cosas muy interesantes en la era que estamos hablando de Acuario, y es que Acuario, amigos, también es el signo, Mauro, de la innovación, la tecnología y el progreso social. No todo es pues así catastrófico, aunque pues estaba hablando de el conquistar los aires y pues eso, el poder hacer vuelos intercontinentales en cuestión de horas, eso es una maravilla pues. Pero este signo también se preocupa por la innovación, también se preocupa por lo común, por la igualdad y la libertad, Mauro. ¿No te parece eso? Mire, y hay algo para lo que les digo de una vez, o sea, que debemos estar preparados. ¿Usted sabe qué pasa en todo cambio de era, Raúl? ¿Qué? ¿Hay crisis? Hay un cambio radical del pensamiento humano y hay un cambio de religión. La religión cambia. Y es que está cambiando. Y eso está comprobado
por la historia, por los estudiosos de la historia de las eras, Lo que pasa en cada momento en que se cambia de una era a otra. en que se transiciona de un cambio, de una era a otra. Un cambio de la religión. Y bueno, lo tenemos nuevamente, volvemos al personaje de Jesús. ¿Cómo llega Jesús? Y se cambia por completo. Pero es que él fue un personaje pues muy disruptivo totalmente, porque dentro del sistema religioso judío, él rompe, él dice, no, es que venga, es que la religión no es el amor hacia Dios, es el camino, cómo amas tú al prójimo, cómo te amas a ti mismo y cómo amas a Dios, cómo te acercas a esa relación personal y no desde la religión. Y mira, hermano, que yo, por ejemplo, te digo a vos y le digo a nuestros oyentes y suscriptores, probablemente los que son muy jóvenes no vean esto tan tremendo, pero Raúl, nosotros que ya tenemos nuestros añitos, imagínate tú 30 años atrás, Sí. ver a dos hombres tomados de la mano en una gran superficie, en un supermercado, haciendo mercado. Como pareja. Como pareja. Y el matrimonio también igualitario. Y diciendo, amor, llevamos esto, llevamos lo otro. Eso no se podía, eso era un escándalo. Pero Mauro, hay que entender... Y hoy día vemos que lo que acabas de decir, el matrimonio igualitario. Por eso, pero hay que entender que Acuario también es conocido por ser un signo que piensa en el futuro por un lado, y estamos viendo cómo la humanidad está enfocada más en movimientos de tipo social. Mira para dónde voy. Como movimientos de tipo social como los siguientes: el activismo climático, el feminismo, y también entramos allá a la lucha por los derechos LGBTQ+. Entonces ahí entra lo que tú estás hablando. Y eso hace parte de esta era. Entonces sí es como las cosas sí se van aclarando y van cogiendo sentido. Porque es que ese signo de Mauro que estamos hablando, de Acuario, nos invita también a la igualdad y a aceptar la diferencia y a la cooperación a nivel global. Pero hay gente que todavía se escandaliza. Sí. Y dicen que esto es producto del progresismo y lo atacan y lo hacen ver como si fuera algo horrible. Al igual que se escandalizaron las gentes de el tiempo de hace 2000 y punta de años, cuando llegó Jesús de Nazaret, a proponer esos cambios. Es que lo llegaron a tildar de loco. Bueno, y finalmente lo crucificaron. Claro, ¿no? Y lo tildaron de loco, que este tipo está fuera de sí, decían. Entonces, ¿qué pasa? Es lo más natural que los que hacen parte, incluso nosotros mismos que hacemos parte ya del final de la era como tal. Yo creo que nosotros incluso Pero nosotros más de esta era de Acuario, bien. Tengo mis dudas, creo que ya era... No, nosotros somos la de Acuario. Pero la gente que venía, que creo que hablamos de vestigios como tal, empiezan a satanizar a los nuevos movimientos, las nuevas eras como tal. Pero también hay un gran volumen de personas que están con los brazos abiertos recibiendo esa nueva era. Y hay que estar abiertos a eso, a los cambios. Pero eso es lo que ocurre, y lo que les puedo decir es que tenemos que prepararnos para una cantidad de cambios. Mire, usted ahorita decía algo muy interesante y me hablaba de un país en Europa. Era Holanda, Países Bajos. Hablemos de los Países Bajos que ya se conocen como tal. Y me decía Raúl algo que, hombre, vuelvo y digo, váyase 20, 30 años atrás. ¿Cuándo le va a pasar a la gente por la cabeza que una iglesia, un templo católico, y sobre todo sus templos grandes, hermosos, muy bonitos, con una arquitectura hermosa, se convirtieran en bares? Ahí están viendo las imágenes. En bares, en gimnasios. Nuestro productor está colocándole las imágenes de bares, gimnasios. Los bares y gimnasios en los que se han convertido estos templos católicos en Países Bajos. Bueno, Mauro, venga, que usted también me tocó ahí pues como el tema y que también... Sí. ¿Cómo te parece que había yo en los comentarios gente que decía, eso es una inmundicia, qué falta de respeto, que yo no sé qué, pues todavía de pronto en el paradigma antiguo, viéndolo como pecado? Pero había otra gente que decía, no, pues es una estructura que si ya la gente no está yendo, pues se puede, bueno, centros comerciales también la han vuelto como en almacenes. Entonces, en los comentarios yo veía gente muy escandalizada, viendo esto como algo aberrante, como si fuera un sacrilegio. Y es más, citaban por allá que Jesús cuando entró al templo y sacó a todos los mercaderes del templo. Imagínate. ¿Qué es lo que ocurre con los cambios de eras? Esto es lo que estamos viendo. Vemos que hay unos cambios verdaderamente trascendentales. Mauro, pues también lo de la era de Acuario, amigos, es que es
en la era de Acuario es también una era de rebeldía, pero positiva. Rebeldía positiva ya no es suficiente con simplemente seguir las reglas, no. En esta era vamos a ver personas desafiando los sistemas, de hecho ya se está haciendo, ¿sí o no? Están desafiando los sistemas tradicionales y la idea cuál es buscar nuevas formas de organización social y sobre todo, Mauro y oyentes, haciendo un uso más ético de la tecnología, porque es una era también de la tecnología. Estamos viendo que me preocupa también algo, y es la inteligencia artificial. Ahora, amigos, vemos videos que uno no sabe si son reales o de inteligencia artificial. Mire que usted, como me decía ahorita, ambos nos picamos la lengua y vos decías algo muy interesante que corresponde a la era de Acuario, y es que es la época o la era de la rebeldía. Pero De la rebeldía positiva, positiva. ¿Y cómo se le dice, Raúl, a estas personas que lograron que tengamos los derechos que tenemos actualmente? Con rebeldía. Eran los rebeldes. Se rebelaron, perdón, contra el status quo, o sea, contra lo establecido. Fueron los rebeldes los que lograron que nosotros tengamos los derechos que tenemos actualmente. Claro, claro. Entonces, bueno, aclaramos, el signo es un signo que manifiesta una rebeldía positiva, pero Raúl, se vienen cosas heavies. Decime, para que vayamos, vamos llegando a la comparación y a la reflexión final, empezada ahí. Que se vienen cosas muy, muy heavy, muy pesadas. Como por ejemplo. Porque cada transición de era a través de la historia nos lo muestra. Y es que ese cambio, tanto en la sociedad, en el pensamiento y en la religión, no es aceptado tan fácilmente de buenas a primeras. Entonces, en cada cambio de era hay una oposición fuerte. Claro. Y esa oposición fuerte lo que genera es una convulsión que trae unos momentos pesados si nos basamos en las transiciones de las otras eras como tal. Recuerda el tiempo de Jesús y recuerda el tiempo de los cristianos cuando tenían que esconderse. Sí, que eran perseguidos. Y eran perseguidos. Sí, dale. Hablabas ahorita de las catatumbas. Tumbas y todo eso. Y cómo fueron perseguidos hasta que por fin pues, ya llegó su momento. Pero bueno, esa batalla empieza. Pero nosotros... Pero yo le tengo una pregunta a usted. Sígame. Ya tenemos claro que cada cambio de era trae un cambio de religión. ¿Vos qué pensás que va a arrancar? ¿Cuál que va a ser la nueva religión? Ya empezamos con algo y lo voy a decir, vea. Hablamos, a nosotros nos tocó. Y es ya no religión, sino espiritualidad. Bueno, listo. Las religiones, si usted mira, por ejemplo, el término etimológico de la palabra religión, viene de religar, religare, es latín. ¿Qué es religar? ¿Y qué quería la religión? Religar al hombre ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Unirlo. Pero la transición en esta era es de la religión pasar a la espiritualidad. Y de hecho te voy a decir algo. Hoy en día hablamos de una espiritualidad laica. ¿Sí entiendes el término? Ya no es una espiritualidad ni católica, ni cristiana, ni el islam, ni judía, nada, sino una espiritualidad laica. O sea, una espiritualidad que no está escrita en ninguna religión. Una espiritualidad que usted puede tener y que muchos ya la están buscando sin estar adscritos a una religión. Para mí sería eso, pero tú vas a hablar de otra religión, la tecnología, ¿o qué? Pero sabes que, mira que el cambio como tal, de la parte espiritual, me parece que sí estás acertado en eso. Pero es que esa búsqueda de la espiritualidad es algo que la humanidad viene buscando en esto, y que propuso Jesús también. Porque Jesús proponía que buscáramos el reino de los cielos, no aquí. No arriba, sino aquí, ¿cierto? O sea, el reino de Dios está aquí entre ustedes. O sea, el hombre cambió las cosas como tal. Pero yo digo que viene ese asunto de ser más espirituales, pero sí viene un cambio de religión. ¿Cuál se va sería? a continuar como tal? El asunto de la espiritualidad nos lo han manifestado y nos lo han dado a entender los grandes maestros, no solamente en la era de Piscis. No, hay una línea que ha continuado en diferentes eras. Pero viene un cambio de religión, que la religión que conocemos como tal ahorita, viene otra. Y yo lo veo más por el lado de Raúl de la tecnología.
Lo veo por el lado de la tecnología. ¿Y sabes también por qué? ¿Por qué? Porque otra cosa también, aparte de la tecnología, Sí, sí. por el lado de la política, hermano. Pero es que la religión y la política a veces parece que van de la mano, ¿no? Pero a mí me da la impresión que es la política la que Que puede ser una nueva religión. va a ocupar de alguna manera esa nueva religión. Y mire, yo escuchaba y voy a utilizar, y por eso quiero ser honesto con vos, Raúl, y con todos ustedes, y es que el conocimiento es este. Nosotros no somos los que nos inventamos el conocimiento ni los dueños, porque para nosotros decirles a ustedes lo que le estamos diciendo, tuvimos que leer lo que otros ya investigaron, ¿sí? Antes que nosotros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque escuchaba yo un personaje que para mí es un maestro y escuchaba un referente, y escucho yo a este señor desde hace muchos años, cuando no existían los podcasts, sino que existían Era radio, hermano. los programas. Era solo radio. Y este señor hacía ese análisis con el que yo estoy de acuerdo, y él decía que probablemente eso es la política. Y si analizamos la política como la analizaba el maestro Néstor Armando, Nuestro Armando Alzate. que tiene un canal de YouTube muy... Un saludo si nos está escuchando. Un saludo, no tengo la fortuna de conocer al maestro Néstor Armando Alzate, pero le mando un saludo muy especial. Y desde acá le digo que lo escucho hace décadas. Lo escuchamos. Escuchamos, se puede decir que hace décadas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y Raúl fue el que me enseñó a escuchar Noche Buenos Días. Exacto. Néstor decía en un podcast que escuchaba yo, decía, mire, probablemente es la política, porque si usted se pone a analizar, los movimientos políticos tienen cánticos, Himnos, sí. tienen himnos, Consignas, banderas, escudos. igual que Sí, claro. los movimientos religiosos. Pero igual que el fútbol también. Sí, pero es que el fútbol, Raúl, a pesar de que mueve masas, es mucho el dinero, y las masas que mueve el fútbol, eso lo mueve cada 8 días, ¿cierto? O mientras está el campeonato. El asunto de la política Es permanente. permanente y es trascendental para las decisiones y para el bienestar o malestar de un país o de la humanidad entera. Entonces, yo creo que es más fuerte el asunto de la política. Y tienen, como decíamos hace un momento, todo lo que dijimos, cánticos, banderas, cantidad de cosas, y tienen los detractores, los que sí y los que no. Y se agarran de las greñas y hasta se desviven por lo que diga su líder. Y matan. Tenga o no tenga razón. Y si no tiene la razón, pues están tan cegados que les dan la razón. Entonces yo lo veo por el lado tecnológico, pero también la política, de alguna manera, es la que va a reemplazar las nuevas religiones que se van yendo como tal. Y algo bien interesante, y entonces, ¿quiénes son? Porque acuérdate que toda nueva religión tiene... Que sus gurúes, sus líderes. Tiene sus líderes, sus gurúes, y aparte de los adeptos, tiene, por decirlo algo, sus sacerdotes. Sí, es que se habla de correligionarios. Entonces, ¿quiénes son? ¿Es que serán los hackers o qué? No, pues Los que van a manipular la IA y todo este tipo de tecnologías nuevas. impreocupante. Serán estos, como tal, que saben la pregunta. interpretar. ¿Te acuerdas que anteriormente solo eran los sacerdotes los que sabían qué decía el libro sagrado? Claro. Y la masa como tal no tenía ni idea qué decía ese libro. Ahora, nosotros somos de la era de Acuario, vos y yo. Venga, y usted tocó un tema muy interesante. Pero Raúl, disculpa, vos sabes leer un código en un computador. O sea, yo no lo sé. Pero es que sabes una cosa, es lo que te iba a decir, tocaste un tema muy importante, y es que la política hoy en día está moviendo mucho por las redes sociales. Y está determinando que la gente vote o no vote, o haga o siga las redes sociales, hermano. Entonces te hablamos de tendencias, de hashtag tal cosa, Numeral tal. y hablamos de códigos. Eran los sacerdotes de la religión que se está yendo los únicos que lograban leer las escrituras del libro sagrado, los demás no. Ahora, son unos pocos los que saben interpretar esos códigos, meter esos códigos, Cosas no ver desde ahí. ver y navegar dentro de ese nuevo espacio que es el internet como tal y la nueva tecnología. Entonces nosotros quedamos, hermano, como los antiguos que no sabían leer el texto sagrado ni ningún otro, ni interpretar ningún otro texto. Pero es que mira, Mauro, mientras Piscis nos llevó hacia adentro,
es hacia lo espiritual, hacia lo trascendente, Ujú. hacia lo interno, pues. Correcto. Acuario nos empuja, amigos, hacia afuera, hacia lo colectivo. Lo que vos estás hablando. ¿Y qué mueve masas? ¿Qué mueve lo colectivo? Vos lo estás diciendo. La política. La política. La política y bueno, Mauro, pero entonces como te digo, lo acabas de decir, la política y las redes sociales. las redes sociales. Nosotros actualmente le dedicamos a las redes sociales yo creo que la mitad de nuestras vidas. Ay, hermano. Es una cosa que engancha a la gente de una manera Y impresionante. usted, Raúl, se queda sin celular y usted se le acaba la vida. Ah, no, es que usted queda sin celular y es como si estuviera incomunicado con el mundo entero. Lo tiraron para la selva, un desierto. Sí, sí, sí. Un día usted se levanta, lo primero que hace es prender el celular y mirar notificaciones. Mauro, bueno, pero entonces vea, hermano, porque ya el tiempo avanza. Entonces, para ir como cerrando, yo te hago a ti y a los oyentes, le hago una pregunta y es, ¿estamos realmente listos para este cambio? Porque ya estamos en el cambio es ya. Entonces, el paso de Piscis a Acuario no solo es astrológico, tú vienes desarrollando ya en el tema, no solamente astrológico, es también una llamada a la acción. Es una llamada a la acción para que todos nosotros, Mauro, escuche bien, vivamos o vivimos un momento de grandes cambios, de grandes transformaciones. Entonces la pregunta ahí que yo me hago es, ¿cómo vamos a participar en esta transformación, Mauro? Usted que nos está escuchando, ¿cómo va a participar en esa transformación? Usted no puede ser o hacerse de pronto el que no está percibido porque estamos ya en el cambio. Cambio ya. El cambio es ya. Usted dice algo muy interesante, yo para finalizar le respondo, Raúl. Y le preguntas, me preguntas a mí, le preguntas a los oyentes, ¿estamos preparados? Mire, uno cuando quiere tener hijos, dice uno, no va a esperar que esté de tal manera, voy a esperar que esté mejor, voy a esperar que haga tal cosa o que termine la universidad, pero que usted nunca va a estar preparado. Uno nunca va a tener hijo entonces. Y resulta que en este momento, no es decir, estamos preparados. Hagamos la analogía, el hijo ya llegó, ya nació y le tocó empezar a navegar en este bote o en este avión ya porque estamos en la de aire, estando preparado o no. Aprenda mientras va caminando en el camino. Que hablábamos la otra vez acerca de ese primer amor y es que ninguna persona está preparada para ser papá. Y cuando nace el hijo también nace el papá porque empieza a ser papá y nuestros padres y los actuales y los antiguos hicieron lo que ellos podían en su momento. Pues a nosotros nos va a tocar aprender a navegar en esta nueva era de Acuario porque ya estamos transitando en la era de Acuario. Ya la era de Acuario es hoy. Entonces, a aceptar los cambios con mucha madurez, con un pensamiento crítico, porque es importante eso, el pensamiento crítico, y estar abiertos sin temor a las nuevas tecnologías, pero sí con cautela. Muy cauteloso, esa es la palabra, esa es la palabra. Mire, Raúl, yo quiero invitarlos a que se suscriban. Aquí tocamos temas muy bacanos, muy interesantes. Este tema del cambio de era, me parece pues a mi forma de pensar, un tema demasiado interesante. Y así como este tenemos, siento que Raúl ya, 120, ¿qué? 129. 129 episodios, se van a encontrar episodios que solamente están en audio y ya los otros que ya están con videos, que fue a partir de la tercera temporada. La cuarta temporada. Tercera o cuarta temporada. Cuarta temporada. De la cuarta temporada, a partir de la cuarta temporada ya le mostramos la cara al público, se dieron cuenta quién era Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Entonces los invito a que se suscriban, a que nos compartan, a que le den a me gusta y a que nos comenten, porque es que no te imaginas qué tan importante es, Raúl, y oyentes, de que nos comenten. Claro que sí. Entonces, nuevamente la invitación a que le den a me gusta a me gusta y que se suscriban. Raúl y amigos, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Bienvenido a la nueva era. Namaste. Acuario. Hasta pronto.